sumar a la conversación al analista económico Jonathan Lloyd. Y Jonathan, ¿cómo te va? Francisco Olivera, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Te sorprendió el 3,5 de inflación para septiembre o no? No. ¿No te sorprendió? ¿Por qué? No me sorprende para nada. Y no, porque la realidad es que el gobierno no está haciendo nada real o técnicamente lo que se debería hacer para bajar la inflación. Pero se suponía que venía con todo pisado, con el dólar anclado, más o menos venía bajando, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces se habla mucho se habla de la inflación solamente en términos duros, y hay una parte blanda, llamándole de la inflación, que es fundamental para contenerla y para poder pensar en bajarla, que es la confianza. O sea, la confianza, parece que te estamos perdiendo. Ahora, perdón. Ahora sí. Sí. Listo. Te decía, un aspecto fundamental para poder combatir la inflación, o si querés, algo que influye negativamente o positivamente en la inflación, es la confianza. O sea, en el fondo, hoy lo que no hay en este gobierno es confianza, hay incertidumbre. La incertidumbre en un contexto inflacionario, en un contexto como en el que estamos, te hace especular, porque nadie te da ningún tipo de incertidumbre. Entonces el que produce especula, el comerciante especula, no hay valores de referencia. Yo siempre hago un juego cuando doy las charlas y le digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale una gaseosa de la más conocida de litro y medio? Rápido. Y escuchás un disparate y uno te dice 150, el otro te dice 200, capaz uno dice 500. Claro, se pierde la referencia del valor de las cosas. Exactamente. Y lo que, perdóname, hay otra cosa que pasa, es que uno encuentra mucha distancia en valores, porque por ahí un comerciante actualizó un precio y otro no, entonces la famosa frase de Lita de Lázari, camine señora camine, empieza a cobrar vigencia, ¿no? Sí, es muy común en los vinos, ¿no? Nosotros tenemos clientes de bodegas y siempre dicen eso, cada tanto estar clientes, a veces se asustan porque hay clientes que están vendiendo un vino de 2.000, 3.000 pesos que vale 5.000. Digamos, y es todo por eso. Aquí, ¿cuál es el valor de referencia? Y hay que decir algo más, Pancho. Esto está contenida en la inflación. Vos pensás que hoy, yo te pregunto, el valor del dólar, que claramente influye sobre la inflación en un país como la Argentina, ¿es 100? ¿El valor oficial del dólar es 100? ¿O es 100 más cercano a 180? Vamos a conseguir que 100 seguro que no es. A 100 está baratísimo. Es más cercano a 180. Te estamos perdiendo otra vez, Jonathan. No sé si te estás moviendo. A ver ahí. No, estoy quietito, pero por ahí no. Ahí está, ahí sí. Ahí está perfecto. Te decía que el dólar está contenido. Las tarifas, las tarifas están pisadas, totalmente pisadas. O sea, esto es una olla a presión, donde estamos todos adentro de la habitación, estamos viendo la olla a presión, no hay ventana, no hay puerta, por lo cual no nos podemos ir, y cada tanto entra un loco a ponerle más presión a esta olla. Jonathan, ¿podemos volver a llamarte? Así mejoramos la comunicación, porque es muy interesante lo que estás diciendo, y no es que se escuche mal, pero lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Me encanta. Dale, ahí te llamamos. Estamos hablando con Jonathan Lloyd, analista económico, sobre este dato que al gobierno terminó en realidad debería venir preocupado hace tiempo el gobierno. Pancho, el gobierno venía preocupado con este tema desde hace bastante. Siempre recuerdo una reunión que hubo a principios de año donde estaban Sergio Massa, Máximo Kirchner, en aquel momento Santiago Cafiero, estaba Guado de Pedro y creo que también estaba Martín Guzmán. Y vos viste que el peronismo tiene una manera muy particular de ver la inflación. Ellos ven la inflación en línea con los salarios y sostenían que los salarios le tenían que ganar a la inflación, si no, no era un gobierno peronista. Cosa que no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque la inflación se escapa cada vez más alto. Ahí lo tenemos a Jonathan. Jonathan, a ver ahora si te escuchamos mejor. Bueno, espero que sí. Ahora sí. Bueno, en realidad te cortamos, estabas hablando de la dispersión de precios, de la confianza que es fundamental en este proceso, y supongo que también el origen de que la moneda no valga nada, ¿no? Es que es una tormenta perfecta por donde la mires. Vos pensás que hoy tenés, la demanda de dinero está en el nivel más bajo histórico. O sea, básicamente eso es que nadie quiere tener pesos ahorrados o en caja de ahorro o en plazo fijo, que por otro lado es un absurdo, porque hoy tener en un plazo fijo el 35%, no tenés que ser matemático para darte cuenta que perdés. El gobierno reacciona a la inflación, como bien decían recién, queriendo mostrar una fórmula muy simplista, muy de chico de primer grado. ¿Y qué pasa si la inflación es del 50 y subimos los sueldos 55, ganamos 5? Vamos, perfecto. Y vos sabés muy bien que eso después se transforma en un ancla para inflación, para expectativa de inflación más alta. Por eso te digo, acá lo que hay, Pancho, y creo que todos lo sabemos en el fondo, es una absoluta falta de rumbo, de liderazgo,
Y por eso ya hasta deja de servir un plan, algo que todos pedimos durante mucho tiempo, que es por favor muestren un plan. Yo te diría que hoy, con este liderazgo político, en esta situación, por más que traigan un plan, no lo van a poder ejecutar. Vos sabés que hay una cosa que... confianza. Hay una palabra que a mí un poco me preocupa y que trato de no decirla, que es el hiper, ¿no? La hiperinflación. Pero en general, los periodos de hiper, los economistas... No estamos en una hiper para que la gente no se alarme. Claro, no, pero lo que te dicen es que en general se dan en periodos de debilidad política importante, ¿no? Y yo no sé si esto, no digo que vayamos a terminar una hiper, pero que seguramente conspira la debilidad presidencial contra la recuperación del salario, del poder adquisitivo. Mira, el otro día en una reunión con colegas, muy interesante, un colega dijo algo muy interesante, repito, porque dijo, me parece que en Argentina estamos muy acostumbrados a imaginarnos las crisis parecidas a las que ya tuvimos. Y nos perdemos de vista que siempre se puede generar una nueva, distinta, con distintos componentes de esa crisis. Y me pareció interesante eso, claro. Porque uno siempre está volviendo al Rodrigazo, siempre está volviendo como decir, y la verdad que ha cambiado un montón el mundo en ese momento, los componentes con eso. No digo que no pueda ser similar, pero yo creo que hoy, así como están dadas las cosas, por ahí no veo una hiper en el corto plazo. Ahora, lo que sí puedo llegar a ver, y me parece que es muy grave, es que si uno extrapola el resultado de las PASO al resultado electoral y pongamos un escenario posible, muy posible, de que pierdan por un punto más. Si nosotros decimos, bueno, si esas pasos generaron una crisis política terrible, que en Argentina lo pasamos la hoja al minuto, pero fue terrible, para el mundo es algo inadmisible, pero que es Argentina, bueno, dale que va. Si se va a pasar una crisis política, y ya no te queda más nada, porque ya te quedan 2 años para volver a discutir algo, a mí me parece que esa crisis política puede generar una crisis social, y esa crisis social puede generar una crisis económica muy grande, basada en algunos pilares. Por ejemplo, hay que decir algo que no se está diciendo mucho, que es que los bancos, que era una de las solidez que tenía la Argentina, que la tuvo en el periodo de Macri también, que era que el sistema financiero estaba sólido, hoy el sistema financiero, y hay que decirlo, no está tan sólido, porque el sistema financiero ya no entra más plata en las cajas de seguridad, en la reserva de los bancos, en los encajes, pero son pesos, son papelitos de colores, que ni siquiera son pesos, son bonos. Y por otro lado tenés una presión hacia el tipo de cambio que todavía no se está manifestando, porque tenés un cepo del recontracepo, pero que en cualquier momento se puede abrir el grifo. Entonces yo entiendo que no hay que hablar de hiperinflación, porque yo realmente no lo veo en el corto plazo como un escenario posible, pero ante una crisis política muy grave, cualquier situación se puede dar, y creo que se puede configurar otra crisis que puede ser muy grave. Ahora, y puede ser una oportunidad también, supongamos que se repita el resultado de las PASO, seguramente hay una reconfiguración política dentro del Frente de Todos, porque el kirchnerismo también va a quedar muy dañado, supongo, o no. Esto ya es una pregunta para un analista político, pero bueno. Sí, yo te diría de la intuición, creo que sí. A ver, a mí me preocupa, creo que tiene que surgir algo nuevo, porque el albertismo, digamos, bueno, ya, qué sé yo, el albertismo es Alberto, digamos, nada más. Después tenés, o algunos gobernadores. Y ni siquiera te diría a esta altura. Bueno, entonces digo, yo quiero plantear algo en positivo. Todavía la Argentina, si se toman buenas decisiones políticas, que básicamente las buenas decisiones políticas sería llamar a técnicos, hay algunos técnicos muy buenos en la Argentina que tienen planes, que tienen equipos, pero que de ninguna manera, y yo no le recomendaría, de hecho algunos son colegas muy cercanos míos, y ha pasado, el 12, cuando perdió las PASO, hubo llamados a muchos, y el consejo era no agarres hasta que la política no esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer, y te banque en donde te tiene que bancar. ¿Y que vos agarrarías en una situación así? ¿Vos agarrarías como economista? Depende. Hoy no agarro ni loco. ¿Por qué si depende, Pablo? Depende por si se da lo que dice justamente Jonathan. Imagínate que Alberto Fernández asume su situación después del 14 de noviembre, Cristina Kirchner también, y dicen, bueno, vamos camino a la autodestrucción, vamos a llamar a todo el mundo y vamos a ceder en muchas cosas, vamos a hacer lo que hay que hacer para enderezar la cuestión y sostener al equipo económico que va a hacer cosas antipáticas. Bueno, en ese caso sí. Por eso es otro escenario. Es lo que dice Renato, por ejemplo, claro. No digo que Renato diga exactamente esto, pero dice algo parecido. De él estoy hablando. Yo trabajo mucho con Martín, y Martín realmente tiene un plan, lo digo, voy con su libro y demás, pero Martín es muy inteligente y Martín sabe, como todas las veces, vos fíjate, cuando nosotros tuvimos la hiperinflación,
¿no? Menem vino a solucionar el problema, o vino a tapar un agujero y no daba pie con bola. Hasta que en un momento se puso en riesgo su gobernabilidad también, ¿no? Era un momento mucho más tenso, recordemos lo que era a principios de los 90. Claro. ¿Qué hizo Menem? Dijo, bueno, muchachos, llamemos el que sabe. Lo llamó a Caballo y dijo, Caballo, ¿qué hay que hacer para resolver esto? Y el tipo le dijo, mira, lo primero que tengo que hacer quiero tener Banco Central, Ministerio de Economía, Comercio Exterior y Ministerio de la Producción. Y algunos más que después te digo cuáles son. Anda al Congreso y me vas a bancar todas las leyes que te mande, porque si acá no hacemos cirugía mayor, esto no se sale. ¿Vos sabés que vos sabés que eso me lo dijo Cavallo una vez? Me dijo eso. El gran mérito ahí fue o la gran ventaja fue haber tenido todo el apoyo político de Menem. Sí, y de Menem y de la oposición. Porque de la oposición, ¿quién iba a decir no? Si decías que no, vos hundías más el país. Mira, yo te lo ejemplifico de una manera muy clara, te tomo un minuto. Argentina hoy es un paciente en gravísimo estado, está crítico, muy mal, no le da bien ningún análisis, lo mandás a hacer análisis, todo le da mal. Entonces llega a un hospital y hay dos cuerpos médicos. Un cuerpo médico tiene una sugerencia que dice, este paciente está muy mal, es más, veo que tiene un tiro en la pierna, vamos a darle morfina. Y momentáneamente este paciente se va a sentir bien, es más, tal vez delira un poco, hasta se pone un poco contento. Y el otro cuerpo médico le dice, no, mira, vamos a tener que operar. Y es una operación que demora 12 horas. Pero solo tengo anestesia para las primeras 6. O sea que a partir de las 6 horas y 1 minuto, moré un palito o algo poquito va a doler. Bueno, este gobierno, ¿qué médico es? Es el médico de la morfina. Es el médico que viene y te da morfina, te da bicicleta, te da todo lo que ya sabemos, viajen, vayan a los bares, no sé, dentro de poco va a salir a vender alcohol por las casas. Nos quiere, digamos, de alguna manera quiere a cierta parte de la población tenerla adormecida. Pero todos ya sabemos que tiene un riesgo altísimo. Una es que la morfina se te acaba, o deja de surtir efecto, o que lo matás de sobredosis. Entonces acá hay que empezar a hablar de eso. Yo ayer lo dije en voz, decía, a ver, me parece que estamos hablando mucho de acá al 14. Y a mí me parece que tenemos que estar hablando muchísimo más del 15. Porque realmente hay mucho por construir a partir del 15. Jonathan, en base a eso que decís, te pregunta Pablo Fernández Blanco ahora. Me puse a repasar un poco la historia reciente de Argentina, y vos tenés, mal que nos pese, no nos gusta, lo que quieras, pero el Rodrigazo tenía una especie de plan detrás, el plan austral, la convertibilidad, y después viene Mauricio Macri, que a muchos lo pueden criticar, pero tenía una idea de cómo bajar la inflación. ¿Le funcionó o no le funcionó? Ahora, la pregunta que yo te hago es, después de tantos planes en la Argentina, te incluyo también a la convertibilidad, que tuvo un resultado muy bueno en un periodo, pero después no se pudo sostener y derivó en la crisis de 2001, después podemos buscar a los responsables. Es decir, acá tenés un gobierno como el kirchnerismo, que parece no entender la cuestión de la inflación, naturalmente no le encuentra la vuelta. Ahora, tenías al mejor equipo de los últimos 50 años, que entendía la inflación y tampoco le encontró la vuelta. Cuando alguien se la encontró, terminó en una crisis tremenda, y Alfonsín, todo el mundo habla bien del plan austral, pero dice que no tuvo banca política, tampoco le encontró la vuelta. Es decir, nadie le encuentra la vuelta al problema de la Argentina. Y por eso estamos como estamos. ¿Pero hay vuelta o hay que llenar a la Argentina de japoneses? Bueno, sí, sería una interesante escenario. Lo que pasa que, a ver, bueno, pero de vuelta, ¿no? A mí siempre me quedo con esa frase, es la economía estúpida, y yo creo que en Argentina es la política estúpida, ¿no? Porque vos fíjate, vos marcaste dos periodos muy interesantes. No hablamos de uno, que fue el periodo de recuperación después del 2001, que fue también un periodo muy interesante, con Remes de Nicof haciendo el trabajo sucio, después vino La Baña. Acordate que tuvimos una cosa inédita en esos años, que fue, teníamos superávit quemeros, no teníamos inflación, el Banco Central compraba reservas. Sí. Argentina, está bien, una soja de 700, sí, todo lo que vos quieras, pero estaba sólida. ¿Y qué pasa? El problema pasa que hay un problema de ego político. El problema con Cavallo fue el ego político, que Menem dice al final, ¿quién es el presidente? ¿Soy yo o es este? Y cuando Cavallo va a decir en el 96, y lo explica muy bien en su libro Cavallo, en el 96 él cuenta que va y le dice a Carlito, se terminó la convertibilidad así como la conocemos, hay que ir a hacer una bolsa de moneda, tenemos que empezar a hacer cosas, porque el sistema sirvió para un momento determinado, ahora el momento cambió y tenemos que cambiar. Y Carlito le dijo, me acaban de regalar una Ferrari, vienen a Ronnie el sábado, dejate de joder, yo no me bajo de esta ni loca. Y ahí se fue Cavallo y ya sabemos cómo terminó. Y lo mismo pasó en el 2001, 2002, 2003, cuando La Baña se pelea con Néstor, porque Néstor le dice, ahora la quiero manejar yo, ahora que tengo plata, imagínate lo que es para un peronista, es decir, tengo las arcas llenas, dijo el tipo, dámela toda. Y después veo qué hago. Y ahí empezó la inflación, volvimos a tener inflación y ya sabemos cómo terminó. Pero yo creo que la conclusión es simple. El resolver los problemas de la economía en términos económicos es un tema técnico.
Y vos podés discutir técnica A, técnica B. El problema es que vos no solo podés aplicar temas técnicos, sino tenés un apoyo político y sobre todo que no estén todo el tiempo metiéndote palos en la rueda. Y ese me parece que es el problema. Cuando vos tenés una política inquistada, lo que Milei llama la casta política, ¿no? Que no le sirve la normalidad, que no le sirve el progreso, porque ellos viven de otra cosa. Ellos viven de cajas en negro, ellos viven de tener planes sociales, ellos viven de un montón de cosas que no son compatibles con un plan que estabilice. Yo creo que dudo de que a ellos les sirva la estabilización. Entonces digo, ahí es donde vos tenés el problema. Después podemos discutir. Y Guzmán, es como pobrecito Guzmán, echarle la culpa a Guzmán. Pobre pibe, ¿qué querés que haga Guzmán? Si la tiene a Cristina, que lo debe llamar y le debe gritar todo el día, lo tiene Alberto, lo tiene a Massa, lo suben a un avión para que vaya a negociar con el Fondo Monetario y en ese mismo instante sale Máximo Kirchner, que todos saben quién es, y dice, no, para la deuda jamás. ¿Qué le vas a echar la culpa al pobre pibe? Jonathan, no te quiero cortar porque te veo muy envalentonado y diciendo muchas cosas. Muchísimas gracias, la seguimos otro día porque siempre es interesante contactarte. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Jonathan Loidi, analista económico.